El boxeo es quizás el deporte más antiguo y más simple conocido por el hombre, y por él ha pasado una larga lista de grandes nombres que han dejado una gran marca a lo largo de su extensa historia, por lo que siempre ha estado abierto el debate. Los registros como la cantidad de títulos mundiales, las defensas exitosas y el tiempo de permanencia invicto son algunos de los números que permiten crear un ranking de quienes han sido los mejores. Sin embargo, la fuerza de la división en la que pelean, la época y los opositores que enfrentaron en su tiempo son distintos, por lo que la tarea de definir con certeza a los mejores se complica y hace imposible la unanimidad. No obstante, el historiador de boxeo Dave Carson se dio a la tarea de examinar 250 horas de video y revisar los compilados de la revista The Ring, ESPN y especialistas como Bert Sugar, además de tomar en cuenta parámetros como la habilidad y capacidad para ganar en varias divisiones, para lograr una lista más sensata de los mejores púgiles independientemente de su peso. Aquí te presentamos los mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos. 10. Sam Langford. Originario de Canadá, pero asentado en Estados Unidos y bautizado como el Terror de Boston, Sam Langford fue quizás el más desafortunado receptor del racismo que caracterizó el atletismo estadounidense en los primeros años de 1900. A pesar de ser uno de los combatientes más dominantes de todos los tiempos, llegando a pelear y ganar en peso ligero, peso welter, peso medio y en la categoría de los pesados, en donde muchas veces sus oponentes lo superaban por 20 libras, nunca se le permitió la oportunidad de luchar por un título mundial, aparentemente por otras razones, pero claramente fue debido al racismo. Su problema era ser demasiado bueno y negro al mismo tiempo, una combinación que no gustaba a los promotores de boxeo de la época, que no querían otro boxeador negro como campeón, pues ya tenían suficiente trabajo fastidiando al campeón afroamericano Jack Johnson, quien además también se negó a pelear con Langford, con la consigna de que a nadie le interesaba ver dos negros peleando por el campeonato de peso completo. El campeón de peso pesado, Jack Dempsey, también evitó pelear con Langford, ya que admitió que tenía miedo de él y sabía que le podía aplastar. Para aquellos conocedores de este deporte, Langford fue uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y uno de los más potentes pegadores. Al comparársele con boxeadores recientes, se le describe como una combinación entre James Toney y su capacidad para recibir golpes y el poder de los puños de Mike Tyson. Langford se vio obligado a retirarse en 1926 debido a la pérdida de la visión y más tarde languideció en la pobreza hasta que un artículo en 1944 sobre su situación instó a la gente a reunir el dinero suficiente para pagarle una cirugía ocular exitosa. 9. Jack Johnson. Johnson tiene el honor de haber sido el primer negro en ganar el Campeonato Mundial de Pesos Pesados entre 1908 y 1915 y es considerado por muchos el primer ícono afroestadounidense de la cultura pop. Fue en muchos sentidos precursor de Muhammad Ali, dominante en el ring, deliberadamente provocativo y antagonista fuera del cuadrilátero, chocante y provocador de la sociedad blanca con su audacia y arrogancia. Los supremacistas blancos, que para aquella época se encontraban en todo su esplendor en los Estados Unidos, alimentaron el desprecio contra Jack Johnson, a quien le caricaturizaban como simio y se proponían encontrar la gran esperanza blanca, es decir, un peleador que pudiese vencer a Johnson para regresarle el título y el honor a los blancos, pero todos fracasaron, incluso el ex campeón mundial James J. Jeffries, que volvió del retiro con esta única misión. La persecución a este boxeador tendría su punto más alto cuando en junio de 1913 Johnson fue sentenciado a 1 año y 1 día de prisión, acusado de violar la llamada Ley Mann, que prohibía el transporte de un estado a otro de mujeres blancas con propósitos inmorales. Huyó del país antes de entrar en la cárcel y siguió boxeando en Europa y Sudamérica durante 5 años. Johnson tenía un estilo de boxeo muy característico. Fue uno de los primeros peleadores que usaron la defensa como un arma en el ring. Mantenía la distancia con sus rivales en vez de realizar una aproximación constante y a la espera de cualquier error, y cuando ese error se producía, él lo aprovechaba. Cauteloso pero poderoso, fue muy criticado por la prensa de la época, quien lo llamaba el cobarde y tortuoso, pero con el tiempo ha sido considerado por los especialistas como el hombre más astuto en el boxeo. 8. Jack Dempsey. William Harrison Dempsey es uno de los mitos del boxeo de todos los tiempos y el primer campeón mundial de los pesos pesados que alcanzó verdadera fama mundial.
En 1919 ganó la corona de los pesos completos al derrotar a Jace Wheeler, un hombre que lo aventajaba en peso por 58 libras, y mantuvo el título por 7 años hasta 1926, siendo el cuarto tiempo más largo en que un boxeador ha retenido su título en esta división. Jack Dempsey no se caracterizó por tener una técnica especializada, pero sí por ser brioso, de pegada fuerte y pujante. De sus 50 knockouts, 25 los logró en el primer round. Con victorias sobre Wheeler, Tommy Gibbons, George Carpentier, Luis Firpo y Jack Sharkey, Dempsey superó a todos los pesos pesados de su tiempo, excepto Jane Tunney, con quien perdió buscando la revancha en una de las peleas más polémicas de la historia y que perdió por puntos. 7. Roberto Durán. Este panameño es catalogado como el más grande boxeador latinoamericano de todos los tiempos, ya que pertenece al selecto grupo de púgiles que ha logrado ser campeón en distintas divisiones. Fue nada más y nada menos que 6 veces campeón en 4 divisiones: peso ligero, peso welter, peso super welter y peso medio. Es también el único boxeador de la historia en ganar peleas en 5 décadas diferentes, enfrentando a muchos de los mejores boxeadores de todas las épocas en distintas categorías boxísticas, realizando combates memorables. Es reconocido por haber sido un gran fajador, resistiendo con gran interés a los golpes de sus rivales, y por su estilo de pelea agresivo, con una pegada fulminante, siendo su recto largo de derecha su golpe por excelencia. Buscaba también golpear los costados de los rivales y presionarlos contra las cuerdas, mientras conectaba severas combinaciones a los planos bajos. Roberto Manos de Piedra Durán es también uno de los más temidos combatientes de la historia, que se recordará tanto por sus campeonatos como por sus famosas derrotas, ya que fueron pocos los que lograron ganarle. Su longevidad es también legendaria, se mantuvo activo hasta casi los 50 años de edad y luego de un accidente de tránsito en Argentina, anunció su retiro en el año 2001. 6. Benny Leonard. Apodado el Mago del Gueto debido a su ascendencia judía, educación humilde y proezas de boxeo, fue uno de los primeros grandes boxeadores libra por libra. Combatió en más de 200 peleas y ganó el Campeonato Mundial de Peso Ligero en mayo de 1917, para luego retirarse como campeón en enero de 1925, convirtiéndose así en el campeón de peso ligero más largo reinante de la historia, y nunca perdió una pelea de campeonato. Rápido y listo, Leonard fue descrito con frecuencia como un amo. Los analistas suelen recordarlo como un peleador técnico, distinto a los de su época. Aunque no destacó como un boxeador de pegada poderosa, sí lo hizo por su juego de piernas increíble, un jab izquierdo rígido y una habilidad clásica de perforación combinada. Fue también un gran showman que rara vez perdió un round y en cierto modo fue el precursor del gran Willie Pep. A petición de su madre, Leonard se retiró en 1925, pero como suele suceder, por problemas económicos decidió volver 7 años después y logró ganar 19 peleas sin perder, hasta que Jimmy McLarney lo noqueó en 1931, colgando los guantes de manera definitiva. 5. Muhammad Ali. Nacido como Cassius Marcellus Clay, este afamado boxeador en su etapa amateur logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y en su etapa profesional fue el primero en ganar 3 veces el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Sostuvo memorables combates contra los más renombrados pugilistas de su tiempo como Sonny Liston, Joe Frazier, George Foreman y Ken Norton. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Ali desplegaba una velocidad y un atletismo nunca antes visto en un boxeador. Al mismo tiempo, deslumbró y perturbó al mundo con su carisma y fanfarronería. Fuera del cuadrilátero, se convirtió en una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afroamericanos y del Islam, y por ello tuvo que pagar un alto precio. Al negarse a incorporarse al ejército de los Estados Unidos en abril de 1967, alegando entonces su creencia religiosa musulmana y su oposición a la guerra de Vietnam, fue detenido y el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió un caso legal contra Ali, que terminó condenándolo a 5 años de prisión, además despojado de su título mundial y licencia de boxeo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos finalmente revocó la condena en junio de 1971 y en los siguientes combates pudo volverse a coronar campeón mundial de los pesados. Así es como Ali se perdió más de 3 años de su mejor momento de su carrera deportiva y sin posibilidad de competir profesionalmente durante ese tiempo, sus números boxísticos pudieron haber sido aún mejores. 4. Joe Louis.
Apodado el bombardero de Detroit, Joe Louis fue un boxeador estadounidense, campeón mundial del peso pesado durante 11 años y 8 meses, entre 1937 y 1949, cifra que junto a sus 25 exitosas defensas consecutivas del título, son un récord que nadie ha conseguido superar. Louis destacó desde joven por su poderosa pegada, y junto a su estilo y registros, lo hacen ser considerado el mejor peso pesado de la historia. Louis tuvo también un significativo impacto social, pues fue el primer afroamericano en convertirse en un héroe cultural para integrar a los Estados Unidos. Su victoria buscando revancha en 1938 sobre el alemán Max Schmeling, considerado por los nazis un prototipo de la raza aria, fue posiblemente el momento más culturalmente significativo en la historia del boxeo. Schmeling, a pesar de perder el combate, se convertiría en uno de los mejores amigos de Louis, quien se retiró como campeón en 1949 y para entonces ya era uno de los más populares boxeadores de su tiempo. 3. Willie Pep. Guglielmo Papaleo, más conocido como Willie Pep, fue un boxeador italo-estadounidense, 2 veces campeón mundial de peso pluma, reconocido por sus legendarias habilidades defensivas. Es considerado como el mayor boxeador en su estado más puro jamás visto en este deporte, que se caracterizaba por una increíble velocidad y finura. Además, posee 2 distinciones extraordinarias en el boxeo. Tiene el mayor número de victorias oficiales en la historia de este deporte, con 229 combates ganados, y es famoso por una leyenda que dice que fue capaz de ganar un round sin lanzar un solo golpe. Aficionado a la buena vida, Pep no obstante logró mantenerse en forma y poner adelante posiblemente el récord más impresionante del boxeo. Ganó sus primeros 61 peleas y dominó a todos sus oponentes antes de perder ante Sammy Angat. Al único boxeador al cual no pudo someter fue a Sandy Sadler, quien pudo entender la forma de combate de Pep y le ganó 3 de 4 combates, que eran frecuentemente brutales y llenos de fouls. Willie Pep logró un gran éxito a pesar de sufrir lesiones casi mortales en un accidente de avión en 1947. Pep no tenía mucha potencia, de hecho nunca se caracterizó por ser un noqueador, con tan solo 65 KOs en su carrera, pero su ciencia, técnica e inteligencia lo llevaron a ser el mejor peso pluma de la historia del boxeo. 2. Henry Armstrong. Henry Jackson Jr., más conocido como Henry Armstrong, forma parte de un grupo selecto de púgiles que han ganado campeonatos en 3 o más divisiones diferentes y es el único boxeador que ha tenido títulos mundiales en 3 divisiones de peso simultáneamente. Ganó la corona de peso pluma en octubre de 1937, añadió el título de peso welter en mayo de 1938 y se convirtió en campeón de peso ligero 3 meses más tarde. Esta hazaña fue lograda en una época en la que solo estaban reconocidas 8 divisiones de peso en el boxeo. Logró una impresionante cifra de 151 peleas ganadas, 101 de ellas por la vía del knockout. Es uno de los primeros combatientes más populares y versátiles, que se caracterizaba por su movimiento constante, fusiladas de golpes sofocantes y por conservar energía para asestar a su rival un eficaz golpe de gracia. Armstrong también defendió el título de peso welter 18 veces, más que cualquier otro luchador, y estuvo muy cerca de ganar el título de peso mediano, pero el encuentro terminó en un empate. Se enfrentó a 17 campeones del mundo y a los más grandes combatientes de su época, derrotando a 15 de ellos. También mantuvo una racha de 27 victorias consecutivas, que se clasifica entre las más largas de la historia. 1. Sugar Ray Robinson. Con 200 peleas en su carrera, en 25 años de actividad, entre 1940 y 1965, Walker Smith Jr., más conocido como Sugar Ray Robinson, logró una impresionante marca de 173 victorias, 108 de ellas por nocaut. Diversas publicaciones no han dudado en rankearlo como el mejor libra por libra de todos los tiempos, ya que además de ser uno de los mayores noqueadores de la historia, fue campeón en 2 divisiones, ganó el título mundial de peso welter en diciembre de 1946 y lo defendió 4 veces antes de subir de peso y ganar la división de peso medio en 1951, ganando el título en 4 oportunidades más, convirtiéndose en el primer boxeador de la historia en ganar 5 veces un campeonato del mundo. Robinson era un boxeador completo, tenía buena velocidad, con el mejor juego de piernas que se haya visto en el siglo pasado, buena técnica y originalidad. Podía dar un puñetazo igual de bien con ambas manos y se decía que a menudo inventaba nuevos golpes en el terreno, lanzando con eficacia desde todos los ángulos. Se enfrentó a todos los mejores pugilistas de su época, entre ellos 18 campeones del mundo, a los cuales venció: Jake LaMotta, Carmen Basilio, Rocky Graciano, Kid Gavilán, Randolph Turpin, entre muchos otros.
Mohamed Ali lo llamó el rey, el maestro y su ídolo. A su entrenamiento se le sumaban decenas de personas y tras retirarse provisionalmente en 1952 para dedicarse a su más grande pasión, el baile, se le acabó todo el dinero que había hecho boxeando y tuvo que regresar a calzarse los guantes para una etapa no tan sólida, pero brillante de su carrera. Dale like a este video y compártelo con tus amigos para traerte muchos más. Si quieres conocer más cosas curiosas e interesantes, suscríbete a este canal.